¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de los discípulos de Ortega. Realmente la proyección del filósofo Ortega y Gasset fue extraordinaria en el pensamiento de España y pues eso hizo que surgiera la Escuela de Madrid en torno a la figura y el pensamiento de Ortega. Una estructura que fue denominada de esa manera Escuela de Madrid porque el núcleo básico de sus seguidores de esta escuela lo constituían Manuel García Morente, Xavier Zubiri y José Gaos, y ya que su centro de reunión era la Facultad de Filosofía de Madrid, de la Universidad de Madrid, en ese sentido Manuel García Morente fue el verdadero organizador de la escuela y Zubiri el filósofo de mayor talla de la misma, yo diría que incluso superior a nivel filosófico a Ortega por la complejidad de sus obras, diríamos por la profundidad de las mismas, y realmente pues de ello da cuenta la Fundación Xavier Zubiri de Madrid, por ejemplo, y pues ha tenido una repercusión incluso en Norteamérica, donde hay una Fundación Xavier Zubiri también, etcétera. En ese sentido, también ha habido otros filósofos que forman parte de esta escuela, como son, por ejemplo, pues efectivamente María Zambrano, también, por ejemplo, el mismo José Gaos, que era de Asturias y que fue un gran traductor de obras del alemán al español, y que realmente vivió muchos años exiliado en México como profesor universitario de filosofía y un gran experto en fenomenología. Realmente fue Gauss quien primero dio al grupo este nombre en el año 1949, comenzando por la explicación de la filosofía de Manuel García Morente, decir que García Morente nació en el año 1886 en Jaén, cursó filosofía en París, donde conoció el pensamiento de Émile Durkheim y de Henri Bergson, y completó más tarde sus estudios en Alemania, en Leipzig, en Múnich y en Marburgo, donde estudió especialmente el neocantismo de Hermann Cohen, Paul Natorp y Ernst Cassirer. Después se acercó a la fenomenología de Husserl y a Ortega y Gasset, a sus obras. En 1911 se doctoró en la Universidad de Madrid con una tesis doctoral sobre la estética de Kant y obtuvo la cátedra de ética de esta universidad. Con Ortega, a quien había conocido personalmente en Alemania, mantuvo siempre una relación de admiración y amistad. Tradujo a Descartes, a Kant y a Husserl al español, y en 1936 emigró a París experimentando una conversión cristiana y de regreso a España, tras dar un curso de filosofía en Tucumán, Argentina, lecciones preliminares de filosofía, ocupó de nuevo su cátedra en Madrid y murió en esta misma ciudad el 7 de diciembre de 1942. En su lecho se dice, con la Suma de Teología de Santo Tomás entre las manos. Kant, Bergson, Scheler, Husserl, Heidegger y Ortega, a quienes dedica diversos ensayos, son los autores que más le influyen en sus obras. En ese sentido, cabe destacar distintos libros escritos por García Morente, como por ejemplo La filosofía de Henri Bergson, de 1917, La filosofía de Kant, una introducción a la filosofía, también del mismo año, Fundamentos de filosofía, del año 1943, antes de las lecciones preliminares de filosofía, y distintas traducciones, etcétera, como por ejemplo de las tres críticas de Kant y del libro Decadencia de Occidente de Spengler. Podemos decir que la evolución filosófica de García Morente, que por cierto era un gran profesor en la universidad y era muy reconocido por los estudiantes, hay un primer periodo de García Morente que sigue la tradición más bien neocantiana y acepta el criticismo de Kant, podemos decir, según la interpretación lógica de la Escuela de Marburgo, pero complementa el formalismo kantiano con una teoría de los valores. En ese sentido, pues desordenación jerárquica, en cuanto se les estima más o menos, se origina el progreso que no debe confundirse con proceso, que es la mera realización mecánica o biológica de un cambio orientado a un fin. Podemos decir que desde la perspectiva de Manuel García Morente, el progreso es la realización, dicho con sus propias palabras, del reino de los valores por el esfuerzo humano. Este tema lo analiza en sus ensayos sobre el progreso, que es el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el año 1932, que es además un estudio fenomenológico influido por Max Scheler. En el periodo final de su vida encuentra en el tomismo, sin renegar de la sustancia de sus posturas anteriores, una filosofía más abierta que la kantiana y supera el inmanentismo moderno y se abre a una realidad trascendente o divina. A esta última época pertenece Idea de la Hispanidad del año 1938
y también Ideas para una filosofía de la historia de España de 1942. Si antes había compartido con Ortega la tesis de la europeización de España, tras su conversión se vuelca a los valores tradicionales y emprende el desarrollo de una filosofía que podemos denominar cristiana, en contraste con el krausismo, por ejemplo. En cuanto a la filosofía de Xavier Zubiri, podemos decir que es un realismo fenomenológico. Xavier Zubiri Apalategui nació el 4 de diciembre de 1898 en San Sebastián, hizo el bachillerato en esa ciudad y cursó estudios eclesiásticos en Vitoria y en Roma. Entre 1919 y 1920 fue discípulo de Ortega en la Universidad de Madrid, estudió filosofía en Lovaina y en 1921 se doctoró en Madrid con la obra Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio, tesis dirigida por el mismo Ortega, y que, publicada en 1923, fue el primer libro sobre fenomenología editado fuera de Alemania. En ese sentido, hay que decir que también en el año 1926 Zubiri obtuvo la cátedra de Historia de la Filosofía en Madrid. Entre 1928 y 1931 amplió estudios en Alemania con Husserl, Heidegger, Harman, Nicolai Harman, Zermelo y Heger, y asistió a clases de Einstein, Planck, de Broglie y Rödinger, de los que se hizo amigo, por otra parte, sobre todo de Einstein y de Rödinger. En 1935, después de obtener la secularización como sacerdote, contrajo matrimonio con Carmen, hija de Américo Castro. En París, donde residía por causa de la guerra, conoció a Maritain, la obra de Maritain, el personalismo cristiano, que le influyó también, y tras la guerra y su regreso a España tuvo que abandonar la cátedra de Madrid por presiones eclesiásticas, accedió a una cátedra en Barcelona y enseñó durante 2 cursos, pero por razones personales, podríamos decir, pues pidió la excedencia de la cátedra y residió de nuevo en Madrid, limitándose a partir del año 1942 a investigar y dar cursos privados y extrauniversitarios, labor que intensificó como presidente en el 1947 de la recién fundada Sociedad de Estudios y Publicaciones, patrocinada por el Banco Urquijo, y aún más a partir de 1972 con la constitución del Seminario Xavier Zubiri y de la revista Realitas, en la que colaboraban filósofos como Alfonso López Quintás, Diego Gracia, Ignacio Yacuría, Antonio Pintor Ramos, etc. Durante esa época se interesaron por la obra y el pensamiento de Zubiri Pedro Laín Entralgo y José Luis López Aranguren, entre otros muchos pensadores. Como se puede observar, pues la producción de Zubiri fue intensa y numerosa. Escribió numerosos tratados, más de 22 tratados de filosofía, y sus obras han sido traducidas a otros idiomas, y además su obra es conocida o muy conocida también en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y desde la Fundación Zubiri están haciendo una gran labor de difusión de su pensamiento y de investigación sobre el mismo. Se han publicado muchas tesis doctorales sobre la filosofía zubiriana, y Zubiri obtuvo en Alemania Federal la Gran Cruz al Mérito en el año 1979 y en España el doctorado honoris causa por la Universidad de Deusto en 1980 y el premio Ramón y Cajal a la investigación junto con Ochoa. Murió el 21 de septiembre de 1983 en Madrid. Trabajaba en su última obra, que se publicó en 1984, El hombre y Dios. En 1944, por ejemplo, Zubiri publicó Naturaleza, Historia, Dios. En 1962, Sobre la esencia, traducida al alemán en 1968 y al inglés en 1980, y de 1980 a 83 su gran trilogía sobre la inteligencia sentiente. Estas son sus obras principales. Como póstumas se han publicado El hombre y Dios, Estructura dinámica de la realidad, El problema filosófico de la historia de las religiones, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Espacio, tiempo, materia, El hombre y la verdad, El hombre, lo real y lo irreal, 3 dimensiones del ser humano, individual, social e histórico, cursos universitarios, etcétera, etcétera. En cuanto a la realidad, por ejemplo, una de las cuestiones que trata Zubiri en su filosofía es la realidad como religación, y se distinguen también 3 etapas en el pensamiento de Zubiri, tal como él mismo reconoció con ocasión de la edición inglesa de Naturaleza, Historia y Dios. La etapa fenomenológica, que iría desde 1921 a 1928, a la que corresponde su tesis de doctorado. La etapa ontológica, se podría decir, de 1928 a 1944, que concluye con Naturaleza, Historia y Dios, obra que recoge una serie de trabajos escritos a lo largo de 10 años, y la etapa metafísica de 1944 a 1983. Yo diría que también en la parte final hay una etapa, diríamos, de teoría del conocimiento o noología.
y sus obras principales en esta última etapa, que es muy larga, de 1944 a 1983, cabe destacar sobre la esencia, de 1962, y la trilogía de la inteligencia sentiente, de 1980 a 1983. La etapa ontológica o periodo de gestación se caracteriza por el descubrimiento en Zubiri del concepto de religación como clave de un nuevo modo de entender la realidad. Y la última etapa representa la maduración de su pensamiento como teoría metafísica de la realidad entendida como sustantividad. En cuanto al concepto de religación, pues lo expone Zubiri en Naturaleza, Historia y Dios, que un libro que es clásico en Historia de la Filosofía, y también pues hay que decir que realmente la religación viene a ser pues un análisis de la existencia humana y hace que el hombre experimente la realidad, se enfrente al poder de lo real y realmente el arraigo en la realidad lleva a una nueva concepción de lo real. Comienza en Zubiri, por tanto, la gestación de su realismo, de su reflexión sobre la realidad como centro de su pensamiento, que requerirá también una comprensión de la inteligencia humana como aprehensión de la realidad. Como dice el propio Zubiri, lo que la filosofía estudia no es ni la objetividad ni el ser, sino la realidad en cuanto tal. En cuanto a la realidad sustantiva, pues sobre la esencia, por ejemplo, tras una exposición de la esencia históricamente entendida como correlato de la definición en Aristóteles, como concepto objetivo en Descartes, o como razón lógica en Hegel, o como sentido en Husserl, distingue entre esencia y realidad y define aquella como un momento estructural de lo real. La esencia, por tanto, es el sistema básico y constitutivo de todas las notas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva sea lo que es, o bien, según otra definición zubiriana, sea lo que es, o bien se puede decir que la esencia en sentido formal y propio es el conjunto unitario de notas que necesariamente posee la cosa real. Por esto la esencia para Zubiri es un momento constitutivo de la sustantividad o realidad sustantiva. Esto quiere decir que las cosas reales no son últimamente sustancias formadas, por ejemplo, por un sinolon de materia y forma o por otra forma de composición, sino sustantividades, o mejor, sistemas sustantivos, una cosa real o una realidad sustantiva. Una cosa real en el sentido de que algunas de ellas son constitutivas de la esencia, es un sistema de notas constitucionales o constitutivas. Distingue entre sustancia y sustantividad porque sólo esta última supone suficiente o suficiencia constitucional o realidad sustantiva, esto es singularidad y autonomía respecto al medio. En el hombre, por ejemplo, podemos distinguir varias sustancias porque es un compuesto, pero su realidad última reside en su sustantividad. Es una estructura única, interna y cerrada de notas esenciales que lo singularizan al ser humano, respecto de otras sustantividades, notas que como principio de unidad y de permanencia le otorgan o le dan suficiencia constitucional. En cuanto al conocer como intelección sentiente, conocer en Zubiri no puede ser sino aprehensión o captación de la realidad. Conocer es intelección sentiente. En ese sentido, también se puede decir que estímulo y realidad son para Zubiri las dos formalidades de la aprehensión en cuanto tal, y el acto propio y formal de la inteligencia es aprehender la cosa misma en su formalidad real. A este respecto introduce ya las expresiones sentir intelectivo e intelección sentiente. No obstante, realidad y estímulo son para él en esta obra dos formalidades diferentes, por lo que no desaparecen por completo en esta obra ciertos aspectos de dualismo. Pero en la trilogía de la inteligencia sentiente, que son 3 libros, Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos e Inteligencia y Razón, Zubiri desarrolla una concepción del sentir que renuncia a toda oposición con el entender, rompe la identidad entre sentir y puro sentir simple estímulo. Y es así porque el sentir no va necesariamente ligado a su propia formalidad, sino que está abierto también a la formalidad de la inteligencia. Es decir, el sentir humano no se reduce al sentir animal. En la inteligencia sentiente la impresión no es meramente estímulo, sino que se caracteriza por 3 momentos: afección real, lo sentido afecta como real; alteridad, presentación de lo sentido como algo otro, en y por sí mismo, distinto del que siente; y fuerza de imposición, alteridad experimentada de lo sentido como algo que se impone con la fuerza de la realidad. En el acto de inteligencia sentiente, la impresión de realidad tiene una única formalidad, que es sensitiva e intelectiva a un mismo tiempo. Por tanto, la inteligencia en su propio acto es formalmente sentiente. Estos 3 momentos constituyen una unidad primaria y radical de aprehensión, una aprehensión primordial de realidad que aprehende la realidad directamente, no a través de otras representaciones.
inmediatamente, no mediante otros actos o razonamientos, y unitariamente en la unidad de un acto aprehensivo o de un acto aprehensor. Desde su perspectiva, la estructura de lo real se actualiza en la inteligencia por la comprensión, es decir, la realidad está abierta a su propia comprensión. La profundidad de la filosofía de Zubiri, de quien Ortega dijo, Sabir Zubiri, uno de los hombres más sabios, si no el que más de cuantos conozco, queda atestiguada por los innumerables estudios y tesis de que ha sido y es todavía objeto y constituye además un valioso punto de encuentro entre la filosofía tradicional y la moderna. En cuanto a la filosofía de María Zambrano, decir que María Zambrano es una filósofa y ensayista que nació en 1904 en Vélez, Málaga, y que pues desarrolló lo que se puede llamar la filosofía de la razón poética, que pues ha sido muy estudiada y muy analizada, y que fue una filósofa que vivió pues gran parte de su vida en el exilio. En ese sentido, podemos decir que el pensamiento de María Zambrano es un punto de cruce en el que confluyen diversos caminos de la filosofía moderna. Entre las vías que allí afluyen son inconfundibles, por ejemplo, las marcas de Nietzsche, del racionalismo de Ortega y la reflexión estética de Heidegger, por ejemplo. En cuanto a Julián Marías, pues diríamos, desarrolló una antropología metafísica y realmente pues su obra es extensa, fue un gran lector, un gran profesor también, y realmente ha publicado numerosos libros siguiendo pues un pensamiento que pues yo diría que es casi algo parecido a un personalismo empirista cristiano, más bien, podríamos decir. Y, por ejemplo, él dice que la filosofía, dice Julián Marías, es el quehacer del hombre, que se encuentra perdido para lograr una certidumbre radical que le permita saber a qué atenerse en su vida. De hecho, escribió también una historia de la filosofía y otras muchas obras, y podemos decir que su filosofía pues, está muy influida por Ortega, pero tiene un desarrollo propio y original también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.